Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre las normativas legales en la seguridad informática y nos vamos a centrar en el caso específico de Ecuador. Para esta presentación tenemos los siguientes contenidos. Revisaremos brevemente cuáles son los conceptos sobre los cuales se rige la seguridad informática. Revisaremos las normativas legales que se aplican dentro del país. Realizaremos un análisis comparativo y finalizaremos con las conclusiones respecto al tema. Vamos a definir a una normativa legal como un conjunto de normas dictadas por un poder legítimo o por alguna autoridad competente con el fin de regular la conducta o procedimiento que debe seguir un individuo o alguna organización, con el fin de cumplir con estos objetivos determinados. Es decir, las normativas legales son las reglas del juego. Seguridad informática significa o se refiere a la protección de la información y especialmente al procesamiento que se hace de la misma, con el objetivo de evitar la manipulación de datos y procesos por personas no autorizadas. Hay que mencionar que el concepto de seguridad informática se aplica a la información que se almacena, procesa o transfiere a través de un dispositivo o a través de un medio electrónico, ya que a nivel empresarial también existe el concepto de seguridad de información, que es un poco más amplio y que se refiere incluso a la gestión de los empleados como bienes de la empresa. La seguridad informática se enfoca en lograr tres objetivos fundamentales. Estos objetivos se conocen como la tríada. A continuación vamos a explicar un poquito de qué se tratan estos objetivos o pilares fundamentales de la seguridad. Empecemos por la confidencialidad. Esto significa que la información no debe ser divulgada sin autorización. Por ejemplo, la información privada de una empresa, incluso la información personal de un individuo. Integridad. La información no debe ser alterada de manera fraudulenta. Esto significa que el mensaje o la información que se envía tiene que llegar al receptor o al destinatario sin sufrir ningún cambio en el camino, ninguna alteración. Disponibilidad. La información debe ser accesible en el momento deseado solo por usuarios autorizados. Por ejemplo, en un sistema de notas, para ver las notas únicamente deberían tener acceso los estudiantes, los profesores y algún administrador. Otras personas ajenas a este grupo de usuarios no tendría por qué ver las notas de los estudiantes. A continuación vamos a ver las normativas legales en cuanto a la seguridad informática. La primera ley que vamos a analizar es la Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley de Propiedad Intelectual trata al software como una obra intelectual, es decir, como que fuese una pintura o una escultura o de pronto una novela escrita. Es decir, le da los mismos derechos, ya que se requiere una protección específica porque constituye el resultado de esfuerzo creativo, de inversión de tiempo y dinero. La Ley de Propiedad Intelectual define el software como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un dispositivo de lectura automatizada, computador o algún otro tipo de aparato electrónico que sea capaz de procesar información. Es importante recalcar esto porque algunos programas no necesariamente deben ejecutarse en una computadora.
podrían ejecutarse de pronto en un Arduino. De ahí el por qué se hace esta distinción de cualquier aparato capaz de procesar información. Además del código como tal, el software comprende la documentación, los diagramas o diseños respecto al software, la información técnica, los manuales de uso, entre otros. El ente nacional que regula esta ley de propiedad intelectual es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. La segunda ley que analizaremos es la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Esta ley fue inicialmente escrita en el 2002 y con el tiempo ha ido mejorándose en cuanto a sus cláusulas y basándose en sus principios legales. Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. Esta ley de comercio se fundamenta en ciertos principios, los cuales he listado aquí. Entonces, algunos de estos principios básicamente hacen referencia a la relevancia que tiene hoy en día los mensajes de datos, las firmas electrónicas y los certificados digitales. Analicemos algunos de estos principios. El primer principio, reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Esto significa que los mensajes pueden ser tomados como evidencia, es decir, como que estuviesen escritos en papel. Por lo tanto, si un atacante a través de mensajes de datos amenaza a una persona, esto puede servir como evidencia para llevarlo a un proceso penal. El segundo principio, incorporación por remisión. Esto significa que también se toma como evidencia los archivos adjuntos a un mensaje. Supongamos que el atacante no escribe ningún texto, sin embargo envía un adjunto y dentro del adjunto hay imágenes, hay audios o hay videos con el cual se pretende extorsionar a la víctima. Por lo tanto, estos archivos adjuntos también pueden ser tomados como evidencia. Todos los mensajes de texto, los archivos adjuntos y cualquier documento que tengamos firmado electrónicamente pasa a ser parte de nuestros bienes. Y en el tercer principio podemos ver que funcionan o se amparan bajo la ley de propiedad intelectual, que ya revisaremos más adelante. En la descripción del video estaré dejando los enlaces para poder descargar estos archivos donde está el texto completo acerca de las diferentes leyes que estamos exponiendo. Analicemos la siguiente ley. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, esta ley ampara específicamente a la persona natural. Las leyes anteriores amparan a personas naturales y jurídicas, pero la Ley Orgánica de Protección de Datos únicamente ampara al individuo, a la persona. Esta ley fue redactada por la Asamblea Nacional el 26 de mayo del 2021. De hecho, la puedes encontrar en el capítulo 6, Derechos de Libertad, del artículo 66 en el numeral 19. Y esta ley manifiesta que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Entonces aquí básicamente se especifica que ninguna persona puede coleccionar, procesar, distribuir o difundir información sin la autorización del titular. Por lo tanto, nadie puede publicar tus imágenes, publicar tus videos o publicar tu información, tu número de cédula, tu lugar de residencia sin tu respectiva autorización. ¿Por qué es importante esto? Porque los atacantes
pueden utilizar tus datos personales y cometer fraude. Entonces obviamente la ley va a recaer sobre ti, como que tú hubieses cometido los fraudes, los robos o cualquier cosa de la que luego se te esté acusando. Incluso a nivel empresarial, los atacantes podrían extorsionar a una persona que trabaja dentro de la empresa con el fin de que le facilite claves, de que le facilite información corporativa. Vamos a revisar la última ley. Bueno, en realidad es un compendio, digamos, de leyes que están escritas en el Código Orgánico Integral Penal. Y estas leyes básicamente están orientadas a los delitos más graves que se puede cometer utilizando medios digitales. Entonces, en la reforma del 2014, en el capítulo 2 están redactados los delitos contra los derechos de libertad. Y aquí claramente se especifica cuáles son las sanciones penales para todas aquellas personas que cometan delitos contra la integridad, por ejemplo, de menores de edad utilizando medios digitales. También en la sección sexta, delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. He enumerado los artículos donde está escrito el texto completo acerca de estos delitos. En la sección novena están redactados los delitos contra el derecho a la propiedad. Esto igual ampara a la persona jurídica como a la persona natural. Y en el capítulo 3 están redactados los delitos contra los derechos del buen vivir. En la sección tercera específicamente delitos contra la seguridad de los activos y de los sistemas de información y comunicación. Por ejemplo, revelación ilegal de una base de datos, intercepción ilegal de la información, acceso no autorizado a un sistema informático, entre otras cosas. Aquí realicé un pequeño cuadro comparativo con las siguientes leyes que he mencionado en la presentación y algunos campos que nos ayudan a entender de mejor manera cómo funciona. Entonces, como podemos ver, todas las leyes, salvo la Ley de Protección de Datos Personales, están orientadas a la protección de persona natural y de persona jurídica, es decir, de las organizaciones. El incumplimiento de estas leyes pueden derivar en sanciones civiles, que bueno, son básicamente las multas, dependiendo obviamente del tipo de infracción. Si es que es leve, grave o muy grave, la multa podría ir desde un costo razonable a varios miles de dólares, dependiendo del alcance. Sanción penal, en cambio, es privación de la libertad. Cuando un delito es demasiado grave o afecta directamente a la integridad de alguna persona, el atacante o el infractor tiene que pagar este delito con prisión, y de igual manera dependerá de la gravedad del delito. La prisión puede ir de 1 a 10 años, incluso puede ser más si es que ese delito tiene consecuencias fatales para la víctima, por ejemplo. Y otro tipo de sanción son las sanciones administrativas. Básicamente, si es que una persona lucra con nuestra información o con nuestros datos personales, inmediatamente debe ser cesada esa actividad lícita que se está realizando, así como la suspensión de la exportación, venta, importación, reproducción de algún tipo de material que esté siendo comerciado sin nuestra autorización. Esto es muy importante, por ejemplo, a nivel empresarial. Si es que una empresa, por ejemplo, tiene un producto de software o tiene proyectos, para evitar que se filtre esa información y con esto obviamente revelar información muy sensible de las empresas, bueno, incluso también de las personas. En caso de que una persona natural o jurídica sufra o se vea que sus leyes
han sido violentadas, puede denunciar en la Fiscalía General del Estado. Este es el ente nacional que recepta las denuncias y luego las procesa, obviamente, dependiendo de lo complejo que sea, también tomará su respectivo tiempo. Hay que mencionar que algunas leyes acá en el Ecuador se rigen también bajo entes rectores a nivel mundial. Por ejemplo, la ley de propiedad intelectual fue tomada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya que Ecuador es miembro de esta organización, por lo tanto, digamos, no se puede desapegar o separar de los lineamientos de esta organización. Lo mismo sucede con la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos. Entonces también se podría acudir de manera internacional a estos entes en caso de que se desee denunciar el incumplimiento de estas leyes. A nivel internacional, aquí he publicado algunos organismos oficiales internacionales de seguridad informática. Entonces, por ejemplo, en España tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En Alemania también existe un instituto de ciberseguridad y existe el Europol, que es un organismo a nivel de toda Europa, que es un centro que opera en contra de la ciberdelincuencia. En cuanto a América, aquí, bueno, no hay como tal organismos oficiales, pero hay organizaciones americanas relacionadas con seguridad informática. Por un lado tenemos el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías. El marco de ciberseguridad de NIST ayuda a los negocios de todo tamaño a comprender mejor sus riesgos de ciberseguridad. También ayuda a administrar y reducir los riesgos y proteger las redes y los datos. También tenemos a OWASP, que es una fundación, bueno, también es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. Entonces esta fundación también año tras año realiza investigaciones. De hecho, ellos publican una lista con los 10 ataques más peligrosos, se llama el OWASP Top 10, que igual está de manera gratuita colgado en internet y se puede analizar, estudiar, y de hecho se podría probar las contramedidas para mitigar este tipo de vulnerabilidades. Ya para terminar la presentación, vamos a ver algunas conclusiones. Entonces, los sistemas informáticos de las empresas constantemente deben estar ligados a procesos de mejora continua y en lo posible acogerse a políticas proactivas. Políticas proactivas significa que en lo posible hay que tratar de reaccionar antes de que suceda algún incidente. La seguridad informática y la seguridad de la información deben seguir normativas probadas y estandarizadas. Si aún no se ha implementado, se puede guiar en algunas normativas internacionales, por ejemplo en ITIL, en COVID o las muy conocidas ISO 27000, que fueron creadas para gestionar la seguridad. También se debe realizar una buena planificación de riesgos. De hecho, dentro de las normas ISO 27000 explica que se debe seguir paso a paso para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, y también se puede respaldar con otras metodologías específicas para esto, por ejemplo con la metodología Marguerite, y ajustarla de acuerdo a las necesidades o limitaciones de cada empresa. En el ámbito local podemos decir que la legislación informática en el Ecuador aún se encuentra en etapas tempranas, razón por la cual se sugiere aunar esfuerzos en implementación y ejecución de metodologías, políticas, procesos de gestión de vulnerabilidades informáticas para generar un monitoreo continuo con el fin de minimizar el riesgo. El monitoreo es bastante importante para verificar cómo está funcionando la seguridad dentro de nuestra empresa. Obviamente debemos fomentar la seguridad informática de forma estratégica, es decir, como parte cultural
dentro de la empresa. La seguridad no consiste en colocar un antivirus, sino en capacitar y concientizar a todos los interesados, es decir, al personal de la compañía, al público que establece relaciones comerciales, por ejemplo, suministradores, proveedores, intermediarios, etc. Bueno, en inglés se conoce a los stakeholders, a todos los involucrados, para que la seguridad se convierta en un hábito, en algo cultural, digamos como en un estilo de vida, y así lograr manejar mejores estándares dentro de la empresa. En el tema de monitoreo, como mencioné, es bastante importante. En el mercado existen herramientas tipo SIEM que son especializadas para gestionar y monitorear los eventos que suceden en los sistemas, es decir, en las bases de datos, en las transacciones, en las entradas y salidas de información, de manera robusta. Con esto tendremos el panorama bien claro acerca de la situación de nuestra empresa. Y listo, con esto terminamos la presentación. Si te gustó el video, dale like y comparte. Si tienes dudas, déjanos en la caja de comentarios. Además de eso, considera suscribirte, ya que con tu suscripción nos motivas a seguir realizando más videos de tópicos informáticos. Gracias por ver el video. En Cursos Online tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo Cursos Online e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.